Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su canal Mat 7 Clases a la Mano y seguimos hablando de funciones. Hoy vamos a hablar del dominio y el rango de una función cuadrática. El presente video está dividido en tres momentos. En el primer momento vamos a hablar de cómo identificar una función cuadrática. En el segundo vamos a hablar del dominio y del rango a partir de la gráfica de una función cuadrática. Y el último momento del video será cómo encontrar el dominio y el rango de forma analítica de una función cuadrática. Espero que ustedes aprendan mucho de este video. Les doy la bienvenida y comencemos. Entonces, una función cuadrática es cuando tenemos x elevado al cuadrado. Debe cumplir las siguientes condiciones. Una, la x al cuadrado no debe estar en el denominador porque no sería x a la 2, sino sería x a la menos 2. Segunda, no debe tener otras x que tengan potencias mayores a 2. Me explico, si tengo x a la 3, x a la 4 y tengo x al cuadrado, no es una función cuadrática. La función siempre es llevada por la x que tiene el mayor exponente. Y puedo tener exponentes menores, puedo tener x a la 1 o x a la 0, no importa, lo importante es que el mayor exponente sea x al cuadrado. Entonces, miremos cuáles de las siguientes son funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas nos dan como resultado una parábola. Estas parábolas pueden abrir hacia arriba, como vemos acá, y su punto más bajo es el que llamamos vértice. También puedo tener esta, que como ustedes se dan cuenta es una función cuadrática porque tenemos que la x con mayor exponente es x a la 2. Aquí está x a la 1 y x a la 0 porque este número no tiene x. Eso significa que es x a la 0. Por lo tanto, es una función cuadrática y al ser negativo el coeficiente de x al cuadrado, esta parábola abre hacia abajo, siendo su punto más alto el vértice. Entonces, estos son los dos tipos de parábolas que voy a tener, cuando abren hacia arriba y cuando abren hacia abajo. Muy bien, ¿cómo identificamos una función cuadrática? Aquí tengo f de x igual a 6x al cuadrado, tengo x al cuadrado, a pesar de que tengo un número que lo acompaña, esta es una función cuadrática. Aquí el número que me acompaña es fraccionario, pero lo importante es que la x está multiplicando y está en la parte de arriba, quiere decir que es x al cuadrado y esto es una función cuadrática. Aquí tengo 2x al cuadrado más x, la x con mayor exponente es esta, x al cuadrado, por lo tanto esta es una función cuadrática. Aquí tengo tres términos, x al cuadrado que va en el numerador, por lo tanto es cuadrático, es a la 2. Aquí tengo x a la 1 y x a la 0. Esta cumple la condición y es una función cuadrática. Aquí tengo x al cuadrado sobre 5. Lo importante es que la x al cuadrado esté en la parte de arriba en el numerador. Si estuviera en el denominador no sería una función cuadrática, pero como aquí está en el numerador es una función cuadrática. Estas que vemos aquí todas son funciones cuadráticas. Miremos aquí, f de x igual a 6x al cuadrado menos 8x a la 3 más 5x. Esta no es una función cuadrática porque la x con mayor exponente está al cubo. Esta x al cubo elimina esta x al cuadrado y deja que de ser una función cuadrática para convertirse en una función cúbica. Aquí tengo 6x al cuadrado que multiplica x más 2. Si hago la operación 6x al cuadrado por x, esto me daría x al cubo y por esto me daría 12x al cuadrado. Es decir, esta tampoco es cuadrática porque al realizar la operación tengo que es x al cubo. Ahora, esta tampoco es cuadrática porque si la x está en el numerador, sí, pero esta x de aquí, el cuadrado se puede cancelar con la x de abajo y me quedaría x a la 1 sobre 4. Por lo tanto, esta tampoco es una función cuadrática. Aquí tengo el exponente al cuadrado en la parte de abajo, eso quiere decir que es x elevado a la menos 2 porque va en el denominador y tampoco es una función cuadrática.
Aquí tengo el número elevado al cuadrado más x está elevado a la 1, esto es una función lineal, ya que x está elevado a la 1 y no está elevado a la 2. Eso quiere decir que tampoco es una función cuadrática. Por lo tanto, todas estas que están en rojo, ninguna es una función cuadrática. Muy bien. Vamos a encontrar el dominio del rango a partir de la gráfica de una función cuadrática. Tengo que f de x es igual a x al cuadrado, puedo construir la gráfica. La gráfica me da una curva como esta, la puedo hacer utilizando tablas como hemos visto en videos anteriores y esta es una función cuadrática. Listo, entonces su dominio, que son los valores para los que x tiene un valor en y. Entonces, por ejemplo, aquí tiene este valor en la función, este tiene un valor de 1 en la función. ¿Qué pasa si tomo el 3? Según la gráfica que tengo acá, el 3 no sería parte del dominio, si solo tomo esta parte de la gráfica. Entonces yo diría que el dominio sería de este punto, más o menos como desde menos 2.6 hasta este otro punto, que sería como menos 2.5, pero eso no es cierto de todas formas. ¿Por qué? Si yo agrando la escala, mire que aquí voy de 1 en 1. Agrandémosla aquí y vamos de 5 en 5. Ubiquemos el 3. Aquí no me daba ningún valor para el 3, pero miren qué pasa aquí al aumentar la escala. ¿Qué pasa si coloco el 3 y trazo una línea por el 3? Al trazar la línea por el 3 me doy cuenta que en este punto estoy encontrando un valor en la función. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, acá el 10, lo que tendría que hacer es agrandar la gráfica, agrandar la escala para ver que con el 10 toma valor. Entonces, el dominio de una función cuadrática siempre va a ser desde menos el infinito, que es abierto, eso ya lo hemos hablado en otros videos, hasta el infinito abierto. Iría desde menos el infinito hasta más el infinito. Ese sería el dominio, porque son todos los valores para los que x tiene un valor en la función. Ahora, para el rango voy a analizar y. Y des en cuenta que aquí tengo función para este valor de y. Aquí en este valor de y también tengo función. Miren, la línea que está en verde existe para este valor de y. Y si llego aquí abajo, aquí puede que toque en un solo punto, pero existe este valor para y, que sería el vértice. Ahora, si me vengo más abajo, noten que para este valor ya no hay función. Como no hay función, por lo tanto esto ya no hace parte del rango de la función. Entonces aquí iríamos del vértice para arriba. Y el rango sería desde 0 cerrado, porque toma el 0, y empezamos a subir hasta el infinito. Quiere decir que el rango de una función cuadrática viene de su vértice y puede ser hacia arriba, aunque también puede ser hacia abajo cuando la parábola abre de para abajo. Entonces, gráficamente nos damos cuenta que su rango va a ser de 0 para arriba, porque de 0 para abajo la función no toma ningún valor en y. Y de esa forma es que podemos encontrar el rango de una función cuadrática. Listo. Vamos a analizar el dominio del rango de forma analítica. Si tengo f de x igual a menos 2x al cuadrado más 4x menos 5, noten que es una función cuadrática ya que el mayor exponente es 2, aquí tengo x a la 1 y x a la 0. Voy a partir de su gráfica para encontrar su dominio y su rango y luego lo vamos a volver a encontrar pero de forma analítica. Como x al cuadrado tiene un valor de su coeficiente en forma negativa, quiere decir que esto abre hacia abajo y su gráfica sería la siguiente. Esta es la gráfica de esta función cuadrática, nos da la parábola. Entonces, el dominio. Ya sabemos que el dominio de toda función cuadrática es desde menos el infinito hasta más el infinito. Y el rango va a ser de su vértice, pero en este caso miren que del vértice para arriba no hay nada.
Así que comenzamos en menos el infinito hasta llegar al vértice. Ya después de este vértice no tenemos valores en y para la función. Entonces nuestro dominio desde menos el infinito hasta más el infinito, y el rango vendría desde menos el infinito, sigo subiendo hasta llegar a ¿dónde? A menos 3. Entonces el rango sería desde menos el infinito hasta llegar hasta menos 3. Menos infinito abierto, que ya lo habíamos explicado en otro video, y menos 3 cerrado, ya que la función toma el valor de menos 3. Pero ya después de aquí para arriba la función ya no toma valores en y. Por lo tanto el rango sería desde menos el infinito hasta menos 3. Muy bien, vamos a ver cómo lo calculamos de forma analítica. Aquí tenemos nuestro vértice que me dio en 1 menos 3. Para calcularlo de forma analítica lo que debemos hacer es encontrar este vértice, y con este vértice sacamos el rango. Porque el dominio ya sabemos que para toda función cuadrática el dominio va desde menos el infinito hasta más el infinito. Lo que sí debemos mirar es si del vértice vamos a subir o del vértice vamos a bajar. Pero el rango llega o te empieza en el vértice, dependiendo de si abre hacia arriba o hacia abajo. Miremos, tengo f de x igual a menos 2x al cuadrado más 4x menos 5. Vamos a asociar esto. Para todos los que han trabajado conmigo en el canal, funciones cuadráticas, sabemos que el término que acompaña a x al cuadrado se llama a, el término que acompaña a la x se llama b, y el término que acompaña a x a la 0, es decir, el término independiente, se llama c. Cuando solo tenemos x al cuadrado, pues estos otros términos valen 0. Puedo tener x al cuadrado menos 5, quiere decir que b valdría 0 y c valdría menos 5. Entonces no es necesariamente que estos dos deban estar. Este puede no estar, o este no puede estar, o ambos pueden no estar. Cuando no están valen 0. Pero siempre que tengamos los tres van a ser así, a, b y c. Listo. Para encontrar el x del vértice utilizamos esta expresión, x es igual a menos b sobre 2a, para encontrar x en el vértice. Una vez tengamos x en el vértice, reemplazamos y encontramos y. Aquí vamos a encontrar de forma analítica. Siempre utilizamos esta expresión para encontrar la x en el vértice. X es igual a menos b sobre 2a. Muy bien, entonces, ¿cuál es a? Según nuestra función, a sería menos 2, b sería más 4 y c sería menos 5. Reemplazamos aquí, x es igual a menos b, que sería menos, abro paréntesis, b sería 4, este es b, sería menos 4 sobre 2, siempre va el 2, aquí está el 2, abro paréntesis y escribo a vale menos 2. Hago las operaciones, menos por más da menos 4, más por menos da menos, 2 por 2, 4. Esto daría menos 4 sobre menos 4 da 1, x es igual a 1. Esta es la x del vértice, que si ustedes devuelven el video y ven, nuestra gráfica tenía el vértice en 1. Ahora para encontrar el valor en y, lo que hacemos es reemplazar en f de x igual a menos 2x al cuadrado más 4x menos 5. Ya sé que el vértice queda en cuando x vale 1, eso me va a dar y. Listo, f de x cuando vale 1 es igual a menos 2, 1 elevado al cuadrado da 1, este punto significa significa por, menos 2 por 1 más 4 por 1, 4 menos 5, 2 por 1 menos 2 más 4 menos 5, menos 2 más 4 más 2, menos 5 menos 3. Entonces esto me daría f de menos 1 igual a menos 3. El vértice queda en 1, menos 3, como ya habíamos visto a nivel de gráfica. Muy bien, entonces, esto es importante que nos lo aprendamos. Cuando el coeficiente, que es a en x al cuadrado, es positivo, la parábola abre hacia arriba. Pero en este caso, como es negativo, cuando a es negativo, abre hacia abajo. Entonces, el dominio ya sabemos que iría desde menos el infinito hasta más el infinito. Y el rango pues sería de aquí. Como esta viene de abajo, miren,
esta abre así, vendría hasta menos 3, quiere decir que venimos desde menos el infinito hasta llegar a menos 3. Desde el menos el infinito hasta llegar a menos 3, ese sería el rango, porque este sería el punto del vértice. Y entonces de esta forma calculamos analíticamente el dominio y el rango de una función. Bueno, si llegaste hasta aquí fue porque aprendiste algo con el video. Somos Mat7 clases a la mano. Puedes seguirnos en @mat7w en Instagram, Twitter y Facebook. No siendo más, me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.